Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspirada a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. Hoy daremos comienzo a la segunda parte de la parábola del redil. En la primera parte de este tema, establecimos que sí tiene relevancia hacer la comparación entre el atrio del tabernáculo con el redil del rebaño de Yahweh, ya que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Jesús es nuestro tabernáculo y es la única puerta por la que se puede entrar para llegar al reino de Dios. Por lo tanto, una vez que entremos, llegamos a los atrios espirituales, lugar donde somos recibidos, pero que debemos santificarnos y purificarnos con el agua de la palabra de Dios. Y así le conoceremos y entonces podemos formar parte de su rebaño. La otra cosa que aprendimos fue que la Escritura nos habla de dos tipos de pastores, que son los que han colocado para nuestro cuidado y guianza, mientras que Él vuelva y el buen pastor, que es Él mismo. En el Antiguo Testamento, el buen pastor es usado como una alegoría a Yahweh, y en el Nuevo Testamento, Jesucristo la aplica como una parábola, y a la oveja como al hombre. Graciela, quiero darte las gracias por haberme inspirado a realizar este tema tan hermoso y me alegro muchísimo que se haya edificado usted también. Continuamos ahora sí con nuestro tema de hoy, para finalizar el tema de la parábola del redil. Para entrar de lleno en este verso, vamos a hacer un poco de contexto sobre esta parábola. Jesús nos está hablando en forma de parábola para enseñarnos el funcionamiento del reino de los cielos. Y compara a las personas que han sido redimidas con las ovejas de las cuales hablamos en la primera parte de esta meditación. Pero de lo que no hablamos fue de las características que hacen a las ovejas tan peculiares que Yahweh decidió compararnos con ellas. De manera que comenzaré con esto, lo cual me parece sumamente interesante. Una de las características de las ovejas es que ellas tienen una gran inteligencia social, lo que significa que ellas son extremadamente sociales y por eso les es fácil vivir en rebaños. Y esta característica la vimos mencionada en esta parábola, cuando vimos la palabra para redil que se usa en el hebreo, que es hazar. Y por eso el pastor puede dejar a sus ovejas dentro de un redil compartiendo con ovejas de otro rebaño. Y si vemos en tiempos actuales, podemos ver este comportamiento dentro de las iglesias. Cuando las personas, después que se han terminado el servicio en la iglesia, a muchos les encanta quedarse para compartir con las otras personas de la iglesia. Y así vemos cómo esta característica es un común denominador entre el rebaño del Señor. Otra de las características, según estudios, han demostrado que las ovejas tienen la habilidad de recordar a sus compañeros, incluso después de meses sin haberse visto. La llaman la inteligencia social, que es crucial para su supervivencia, ya que les permite alertarse mutuamente de posibles peligros y encontrar alimentos de manera más eficiente. Asimismo, cuando son introducidas en un nuevo rebaño, ellas tienen la capacidad de aprender rápidamente las normas sociales establecidas por ese grupo específico de ovejas. Y yo relaciono esta característica como cuando un hermano deja de congregarse en la iglesia donde dicen que se apartó del Señor. Pero un día menos pensado nos lo encontramos en otra congregación o en la calle, le reconocemos inmediatamente y normalmente tenemos la tendencia de acercarnos y hablar con ellas para ver cómo están o si necesitan ayuda. Yo personalmente he vivido esta experiencia. Otra de las características de las ovejas es que ellas tienen una excelente habilidad para reconocer rostros humanos familiares.
Se ha demostrado que las ovejas poseen una forma de inteligencia visual sorprendentemente desarrollada y juega un papel importante en su comportamiento dentro del rebaño, ya que al tener esa visión panorámica pueden mantenerse en contacto visual con otros miembros del rebaño, mientras pastan y se mueven juntas, y les permite así estar atentas a las señales de sus compañeros en caso de peligro o cambio en la dirección del rebaño. Es decir, se cuidan entre ellas de cualquier peligro. Y esto se debe a que sus ojos están ubicados en los lados de la cabeza, lo que les permite detectar fácilmente la presencia de posibles depredadores en un amplio rango. Pueden distinguir entre las diferentes personas y mostrar preferencias basadas en experiencias previas. ¿Y qué podemos decir sobre la sensibilidad que ellas tienen en su oído? El sistema auditivo es altamente desarrollado y sensible, lo que les permite percibir sonidos de larga distancia y detectar peligros o amenazas. Su habilidad para captar y procesar los sonidos les proporciona una ventaja significativa en su entorno natural. Sus grandes orejas pueden moverse independientemente, les permite captar sonidos a larga distancia y localizar la fuente del ruido con precisión. Esto es especialmente útil para detectar la presencia de posibles depredadores y mantener la comunicación dentro del rebaño, ya que pueden reconocer diferentes vocalizaciones de sus congéneros. A esto es lo que se le llama tener discernimiento natural. Esta capacidad es por la cual el Señor nos dice que Él nos llama y podemos reconocer su voz, porque las ondas del sonido de su voz es lo que nos ilumina, lo que nos llama la atención, ya que para voz en el griego es poné, cuya raíz es painó, que quiere decir sacar a la luz, brillar, resaltar, lo que nos indica que es su palabra la que nos alumbra y nos guía. Palabra que es usada en Mateo 24, cuando dice que así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Asimismo, resplandece el sonido de su voz en nuestro interior. Y la vemos claramente expresada en esta parábola. Encontré también que las ovejas tienen una memoria excepcional. Pueden recordar eventos y rostros durante largos periodos de tiempo. Y se ha demostrado que retienen la información de sus experiencias pasadas, lo que les permite aprender de sus errores y adaptarse a cambios en su entorno. Esta capacidad de memoria les ayuda a sobrevivir en hábitos cambiantes y mantener patrones de pastoreo eficientes. A diferencia de lo que se creía anteriormente, las ovejas no siguen ciegamente a un líder dominante. En cambio, tienden a seguir a los individuos más experimentados y sabios del rebaño. ¿Les parece esto conocido? Estas ovejas líderes suelen ser ovejas mayores que han demostrado un comportamiento exitoso en la búsqueda de alimento y la evasión de peligros. La elección de líderes es basada en la experiencia que ayuda a mejorar la supervivencia del rebaño en su conjunto. Por esto es que Dios escoge de dentro de sus siervos o propio rebaño a los que van a liderar a su rebaño. Y esta me llamó muchísimo la atención, porque los estudios dicen que saben saltar. Aunque puede parecer animales torpes, las ovejas tienen habilidades de saltos sorprendentes, debido a que sus patas traseras son particularmente poderosas y musculosas. Escuche esta hermosura. Esta capacidad de salto les permite atravesar terrenos difíciles en busca de alimento y refugio, manteniendo así una ventaja
sobre sus depredadores naturales, en áreas con rocas, raíces y otros obstáculos. Las ovejas pueden saltar y escalar con destreza para alcanzar zonas de pastoreo más ricas en vegetación. ¡Qué lindo! Esto les da una ventaja competitiva en la búsqueda de alimentos y acceso a áreas seguras para descansar y refugiarse. ¡Qué lindo! Me encanta, porque nosotros hemos sido capacitados a sobrevolar, a mover montañas si es posible a través de nuestra fe, mover problemas, situaciones que suceden alrededor de nuestras vidas. Isaías lo dice de esta manera: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué hermoso! Porque estas ovejas que saltan son porque están buscando mejores pastos, porque quieren calidad de alimentos. Así sucede con nosotros, cuando queremos buena alimentación espiritual. Y por último, cuando una oveja se mueve en una dirección desconocida, otras ovejas del rebaño tienden a seguirlas. Este comportamiento se conoce como el efecto de imitación colectiva. Se ha observado que este fenómeno puede llevar a todo el rebaño a seguir a un individuo líder, incluso si no hay una razón aparente para hacerlo. Este comportamiento puede ser una estrategia de supervivencia, ya que seguir a otros miembros del grupo puede ayudar a encontrar fuentes de alimentos y así evitar posibles peligros. He escuchado tanto, que los miembros de las iglesias que saltan de iglesia en iglesia son aquellos que solo quieren hacer su voluntad o que quieren encontrar una iglesia perfecta. Y no sé qué más cosas dicen, pero esta característica que tienen las ovejas definitivamente no me indican esta definición. De la manera que yo puedo interpretarla es que hay individuos que se han encontrado con que estaban siguiendo falsas enseñanzas y por motivos de supervivencia espiritual se salen de ese grupo en el que se sentían en peligro y no alimentadas lo suficientemente bien. Y siguen a otras para encontrar nuevas fuentes de alimentos y así evitar el desvío espiritual. ¿Vieron qué interesante? Ahora, al saber las características tan peculiares de las ovejas, me es más fácil comprender por qué el Señor nos compara con ellas y por qué al escuchar su voz lo reconocemos y le seguimos. ¿No lo encuentra usted eso maravilloso? Saber que Yahweh nos compara con las ovejas es fantástico. Ahora entiendo la razón. Ahora, continuando con nuestro texto de la parábola, vemos que también habla de un redil, lo cual es una alegoría para expresar un lugar de refugio, y en el Salmo 91, 1 al 2, nos dice quién es ese refugio. Y dice que es Yahweh nuestro refugio. Leamos. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Porque es Yahweh quien nos ha dado la roca fuerte y confiable sobre la que podemos edificar y dar comienzo a nuestra fe. Y también nos dice que Él es la puerta. Es Jesús la puerta que Yahweh nos ha dado para cuando entremos, Él nos lleva hacia ese lugar de refugio, que es el mismo Yahweh, nuestro Padre Celestial. Y tal como nos lo dice Filipenses 4:13, que Jesús es quien nos fortalece y nos salva. Y Primera de Pedro 5:4 dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Nos dice que pongamos nuestra confianza en el Padre,
porque Él va a enviar al príncipe de los pastores para salvarnos. Y a Él es que debemos seguir y escuchar. Este comando lo podemos encontrar en Mateo 17:5, pero que me gusta la versión TLA porque le aplican la palabra oíd con el sentido hebreo, que es obedecer. Mateo 17:5 leo: Mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerle. Y ahí está la palabra. Ahora sí podemos comenzar desglosando a Juan 10:3, que dice: A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Entra la ecuación un portero, que está a la entrada del redil, al que le han encargado el cuidado del rebaño de Dios. Y él abre esa puerta solo a sus dueños. En el Nuevo Testamento, esta palabra de portero es usada solamente 4 veces. Y Jesús no nos dice nada de ellos, ni los menciona. Pareciera que no fuera tan importante. Solo nos dice que el portero es el encargado de abrir la puerta del redil, para que los rebaños vayan con sus pastores. Veamos entonces qué dice el diccionario y la escritura acerca de esta palabra, para poder descubrir qué o a quién tipifica el portero en el reino de los cielos. Ustedes dirán, cualquiera sabe el significado de portero. Ok, bueno, vamos a ver, porque como yo soy tan curiosa, que por eso el canal le he puesto el nombre de Curiosidades Bíblicas. Yo decidí nadar un poco mar adentro de esta escritura, y teniendo en cuenta que Jesús siempre habló como un judío y conforme a su conocimiento de la palabra y costumbres de la época, tengo que curiosear, necesito investigar. En el griego, para portero se usa la palabra turoros, que viene de tura y ouros, refiriéndose al que vigila una puerta o una entrada, y es un empleado de baja posición. Y según el diccionario de la Real Academia Española, un portero es el encargado de la vigilancia de la puerta de un edificio, y que además tiene otras funciones, y esas funciones son las de un mujer o un conserje. Las obligaciones de los conserjes es ocuparse del cuidar, guardar, de la limpieza y de las llaves de un edificio o establecimiento público. Y las obligaciones de un mujer eran los llamados porteros o vigilantes del templo, por lo cual el rey David dijo que él prefería ser un portero en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. De manera que queda establecido que un portero es sinónimo de ujier y de conserje, y son posiciones humildes. He escuchado decir que el portero representa al Espíritu Santo, pero de acuerdo a estos significados, yo no veo ninguna relevancia, porque el Espíritu de Dios no es el encargado de guardar ni de vigilarnos. Él es el encargado de guiarnos, de consolarnos, de dar testimonio a nuestro espíritu de que Jesucristo es el Señor y que su obra es la verdad, porque el Espíritu Santo es quien nos revela la verdad espiritual. Ahora vayamos entonces a ver cuál es la palabra que se usa en el hebreo para portero. Y esta palabra es shamar, que significa guardar, proteger, prestar mucha atención y obedecer. Pongan mucha atención a todo esto. Aquí hay más profundidad y con este significado en hebreo es con el que podemos darnos cuenta a quién Jesús llamó portero. Y de acuerdo a este significado, un portero tiene que saber estar atento, prestar mucha atención y obedecer. Dependía de la preservación de la vida, tanto de él mismo como el del rebaño que habían puesto a su cuidado. Luego entonces, esta connotación es la que da la importancia a un portero.
Ser escogido por Dios para prestar el servicio de portero es un privilegio, es un honor y a la vez es una responsabilidad, porque solo a lo que tiene valor e importancia, en este caso para los ojos de Dios, se le asigna un guardador. Y este portero era de la confianza del buen pastor. Otro punto que encontré interesante en todo esto es que en el significado para pastor y para portero hay algunos comunes denominadores. Y es que ambos son guardianes y protectores. Ambos hacen vigilias y turnos para poder ser eficientes. Ambos se encargan que las ovejas tengan lo necesario para su sustento. Ambos son llamados al servicio de cuidar el rebaño. Y la diferencia es que el portero no pastorea a las ovejas. ¡Wow! Increíble. Ahora tenemos que ver algunos textos bíblicos que nos hablan de los porteros para poder entender de una vez por todas de qué se trata todo esto. La primera vez que aparece esta expresión en la Torá es en el libro de Génesis, cuando Yahweh usó como porteros o vigilantes de su creación a la humanidad misma. Génesis 2:15 dice que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. También a los ángeles los puso como vigilantes o porteros. Génesis 3:23 al 24 que dice, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en toda dirección para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Recuerdan cuando Yahweh se le presentó a Caín y le preguntó por su hermano Abel? Él le dijo, ¿soy yo acaso su guardador? Caín ignoraba el privilegio que tenía de cuidar de su hermano. Yahweh puso a la humanidad como porteros del jardín del Edén. En Génesis 19:1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. La escritura también nos menciona porteros colocados en las entradas del tabernáculo que eran los levitas. El rey David también organizó aproximadamente 4,000 hombres como porteros, cuyo oficio era vigilar el templo y asegurarse de que las puertas se abriesen y cerrasen al debido tiempo. Además de la responsabilidad de estar de guardia, algunos atendían las contribuciones que las personas llevaban para el templo. En los días de Jesucristo, los sacerdotes y los levitas seguían las mismas tradiciones y costumbres, trabajando como porteros y atalayas en el templo, tomando turnos, ya que debían permanecer despiertos vigilando durante toda la noche. Estos porteros o guardas estaban apostados en sus lugares para proteger el templo de robos e impedir la entrada a toda persona inmunda o a posibles intrusos. También existían los criados que también servían de porteros en las casas de sus amos. Y por último, pero no menos importante, podemos ver la referencia sobre el lugar donde se encontraban los pastores con su rebaño, cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús. En Lucas 2:8 que dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Lo primero que vemos es que los pastores también cuidaban a las ovejas durante toda la noche, haciendo vigilias y turnándose. ¿Para qué cree usted que hacían vigilia? Para vigilar y cuidar al rebaño. El mismo oficio de los porteros, vigilar y cuidar de los ladrones amenazantes que pudieran presentar para robar y dañar al rebaño. Segundo, dice que estaban en el campo. Aquí el redil o lugar de protección no era el habitual, que estaba encerrado entre muros. Estaban a la intemperie de la noche, incómodos y expuestos, pero ellos guardaban al rebaño durante la noche y eran los pastores mismos, y encuentro que la clave está aquí, cuando dice que se turnaban para la vigilancia y cuidado del rebaño.
Y es por este detalle que me doy cuenta que ese portero no es el Espíritu Santo, porque ya vimos cuál es su oficio, y no es precisamente de portero, ni vigilante, ni guardador. Tampoco lo es Jesús, porque la misión que Yahweh le dio a Jesús no era tomar turno con alguien para cuidar de sus ovejas. Es el mismo Yahweh, lo hace personalmente. Él mismo delega a quién va a colocar como portero o guardador de su pueblo o de su rebaño. Ezequiel 34, del 11 al 12, nos lo dice de esta manera. Ciertamente así ha dicho el Señor Dios. He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas. Como el pastor cuida de su rebaño cuando está de entre las ovejas dispersas, así cuidaré de mis ovejas y las libraré en todos los lugares a donde han sido dispersadas en el día del nublado y de la oscuridad. Y en el Salmo 121:3 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. De manera que está probado que nuestro refugio es Yahweh. Igualmente los pastores son vigilantes, y por estar de vigilantes pueden ser testigos oculares de muchas maravillas. Fue a los pastores a quien se les anunció el nacimiento del Cordero de Dios. De manera que, según mi entendimiento, los porteros tipifican a los mismos redimidos, a los hijos de Dios, que estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros, y a los hombres que son llamados para pastorear al rebaño de Dios. Es la misma iglesia la que forma parte del rebaño. Son esos porteros, esos vigilantes y esas atalayas, porque entre ellos se conocen, se reconocen y conocen la voz del pastor. Somos la iglesia a los que se nos ha revelado el nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Los que hemos testificado de ese nacimiento, al igual que lo hizo la mujer samaritana. Somos llamados a testificar acerca de él. Primera de Pedro 5:1-4 leo. A los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo, que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Y Marcos 13:32-37 nos dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos
y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Claramente vemos aquí el mensaje de urgencia que da a la iglesia. Mensaje que nos da con el significado de la palabra portero en hebreo, shamar, que es escuchar con mucha atención, lo que nos dice que debemos obedecer, porque nuestra vida depende de nuestra obediencia. Por lo tanto, debemos permanecer listos y vigilantes, para cuando Él regrese, encuentre a cada uno de nosotros haciendo lo que nos encomendó que hiciésemos durante su ausencia. Y nuevamente dice que estemos vigilantes, para que no nos confiemos y nos quedemos dormidos diciendo, creo que no vendrá. Y luego venga cuando menos lo esperamos y nos encuentre desapercibidos y no listos. Creo que el mensaje principal del portero es que debemos permanecer vigilantes, porque el ladrón está como león rugiente buscando a quien devorar. Y Juan 18:16 nos dice, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Aquí Pedro estaba desapercibido. No escuchó con atención a lo que ya Jesús le había advertido anteriormente, sino vigilaba. Y ahora está ahí afuera, a la puerta, como están muchos seguidores de Cristo, de espectadores, que no hacen lo que se les ha encomendado hacer, de vigilar y de orar. Pedro estaba confiado en sí mismo y de repente aparece un discípulo que tenía influencia con el sumo sacerdote y éste intercede a favor de Pedro delante de la persona que servía como vigilante de la puerta donde estaban juzgando al Señor Jesús. La portera, que sí estaba pendiente, que sí estaba vigilando, haciendo su trabajo como se lo habían encomendado, lo reconoció inmediatamente que lo vio como a uno de los seguidores de Cristo. De nada sirvió la influencia que tenía el discípulo, amigo del sumo sacerdote. De nada valió su influencia, porque cuando no escuchamos con atención y obedecemos al Señor, nos podemos quedar como Pedro, calentándonos con los acusadores en el fuego encendido. Tenemos que ser porteros, vigilantes de nuestra propia salvación y vigilar a los hermanos para que el ladrón no entre y les robe su salvación. Aquí no vale ninguna influencia de ningún tipo, solo la obediencia. Y con esto termino con nuestra meditación sobre la parábola del redil. Espero que haya sido de bendición y no se olviden que si tienen algún tema especial del que quiera que toquemos, déjenmelo saber en la parte de la descripción en los comentarios. Gracias, Dios los bendiga. Shalom, shalom.